un podcast de Cooperativa. Hola, si estás aquí, estás en la edición de fin de semana de Lo que queda del día, que se escucha de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde en Cooperativa. Pero en estos episodios compartimos cultura, hablamos de libros, hablamos de música popular, de cine y de series. Y por supuesto, como siempre, te damos la bienvenida. Ya está con nosotros Claudio Vergara, un crítico, comentarista de espectáculos en vivo, long play, playlist y todo tipo de producciones musicales. Allí donde hay sonido está Claudio Vergara. ¿Cómo estás, Claudio? Hola Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Aquí, muy bien, estoy contenta. Bueno. Un día el libro es bonito, uno se conecta con la literatura entre medio de tantas noticias, Claudio, entre medio Totalmente. de tantas noticias de tanto tipo. Así que bien que tú nos traigas algunos libros que están vinculados a biografías de artistas o que han sido escritos por algunas personas dedicadas a la música. ¿Con qué partimos? Sí, porque la literatura vinculada a la música, ahí estamos escuchando a Elvis Presley, es un subgénero, la verdad. No es fácil escribir de música, sobre todo con ídolos que son tan expansivos, tan tremendos, pero hay autores que han hecho esa labor de manera notable. Y partimos con Elvis Presley porque es probablemente la gran figura del siglo XX y hay un autor que se planteó la misión titánica de cómo escribir de Elvis Presley sin repetirse, con profundidad, con capas, con espesor, y lo hizo en una biografía que es la biografía definitiva de Elvis Presley, que son 2 libros que probablemente sea la mejor biografía de un músico que se haya escrito en la historia, y no exagero con eso, en mi opinión, es lo mejor que se ha escrito de un músico en términos biográficos, que es un libro cuya primera parte se llama Elvis, último tren a Memphis, y cuya segunda parte se llama Elvis, amores que matan. Es del autor Peter Guralnick, que son 2, como te decía, son 2 libros que tienen tanto nivel de detalle, es una mezcla entre rigor periodístico y también un poco desmenuzar lo que fue Elvis Presley más allá de su mito, de su leyenda, de su figura, pero tienen tanto detalle que son la construcción prácticamente de la figura de Elvis casi día por día, desde que nace hasta su muerte en el año 77. Eso es una labor súper difícil que ha servido de lección también para muchas otras biografías que se han escrito de algunos ídolos como tal. Pero lo más interesante es que esta biografía de alguna forma retrata a un Elvis Presley muy inseguro, con sus propias capacidades musicales y vocales, muy tímido, muy cercano a su madre también, un Elvis Presley muy contrariado con la fama y también muy solitario. La destrucción del mito, como se llama la segunda parte de esta biografía, retrata a un cantante también que tuvo que luchar con una caparazón donde aloja su soledad, según ha definido su propio autor, una caparazón que se fue endureciendo a sus espaldas hasta conformar una de las historias más tristes del espectáculo en el último tiempo. Así lo define su autor, esta biografía que era escrito de Elvis, que yo la recomiendo, es muy voluminosa, hay que tomarse un tiempo para leerla, pero es increíble realmente, muy increíble. Sí. ¿Sabes qué? Te quería decir aquello. Hay muchas biografías y a mí en general las de músicos me alejan porque son muy extremadamente largas. O sea, siempre Es verdad, yo digo, sí. bueno, como quiero saber de estos músicos, pero no sé si quiero saber tanto, no sé si quiero saber cada detalle, y eso en general me ha terminado alejando. Para biografías largas y libros bien escritos, los Beatles, por supuesto. Allí yo recuerdo libros gráficos, esos libros de fotografías. Yo creo que anda alguno aquí anda alguno por acá. Los Beatles tienen muchas publicaciones muy bonitas. Muchísimo. Es difícil elegir, yo creo. Sí, tienen muchas publicaciones de todo tipo. Hay algunas más conocidas, algunas que son más icónicas de alguna forma, pero yo elegí una que es una biografía del autor Mark Lewison, que es un autor británico, que se llama The Beatles todos estos años, que es el primer volumen. Este autor también, igual que el caso de Elvis Presley, es un autor que ha investigado tanto la figura de los Beatles que el propio Paul McCartney ha dicho que este autor, Mark Lewison, sabe más de él que el propio Paul McCartney, sabe más de los Beatles que incluso Paul McCartney. O sea, es un autor que ha llegado a un nivel de investigación oceánico realmente. Y este primer volumen abarca entre 1940 y 1962, que es la génesis de los Beatles. O sea, ni siquiera llega a la parte de la Beatlemanía, de los éxitos de los Beatles y de la elaboración de los grandes discos. O sea, es un libro, la verdad, muy acotado,
que tiene 940 páginas, o sea, te vas a asustar un poco con esa De nuevo, cantidad. de nuevo. De nuevo. que no tengo tanto tiempo. Es un libro tremendo, la verdad, es un libro tremendo que también prácticamente indaga en el día a día de los Beatles. O sea, es increíble cómo alguien 40 años después puede torcer el tiempo e indagar en el día a día de su objeto biográfico. Eso es muy, muy interesante e inquietante también. Ya, entonces estos son 2 libros que van como al minuto a minuto, el día a día. Yo creo que tienen que ver con responderlo todo frente a figuras de las cuales nos impactan mucho, pero no sé si los Beatles nos falta algo por saber. Yo la verdad lo vería difícil. Oye, otra biografía que elegiste, la de Bob Dylan, Like a Rolling Stone. Sí, Crónicas de Bob Dylan, que es un gran libro del 2004, y aquí entramos en el terreno de esta biografía, estas crónicas de él. Claro, ya son los músicos escribiendo de su propia vida. Y Bob Dylan probablemente fue uno de los primeros y de los más exitosos con esta primera entrega de Crónicas, que abarca desde su llegada a Nueva York como un trovador que empieza a probar suerte en el año 61 hasta la consagración en los años 70 con discos mejores logrados que otros. Lo que tiene de bueno esta biografía, que me parece que se impone sobre muchas biografías o también de alguna forma influye en muchas biografías que vinieron después, como la de Keith Richards, por ejemplo, o la de Johnny Cash, es el humor, el sentido del humor que tiene, y también la capacidad de reírse de sí mismo, la capacidad de revelar a otro tipo de personalidad. Bob Dylan siempre dice que en la biografía cuenta que los grandes biógrafos de su vida, quienes querían retratar su vida, llegaban a su casa y pensaban que iban a encontrar a un tipo iluminado, a un artista que estaba mirando el horizonte, tratando de responderse los grandes cuestionamientos de la humanidad, y lo que encontraban era un desorden terrible donde sus hijos habían dado vuelta a la casa para todos lados con sus juguetes, la basura repartida por todas partes. O sea, una casa muy común y corriente, muy normal, la verdad. Y eso Bob Dylan lo ejemplifica de una manera magistral en esta biografía llena de sentido del humor, llena de doble lectura, llena de alguna forma, de una manera de escribir también muy Bob Dylan también, muy irónica, muy en su estilo para escribir canciones. Claro, pero como muy directa. Libro, ¿no? Sí, claro, y muy directa y como profundas y sencillas. Yo creo que como nosotros no entendemos o no necesariamente las vamos siguiendo como en inglés, están cantadas en otro idioma, quiero decir, no están cantadas en español. Claro. Como que uno más bien recibe como algunas frases de Bob Dylan y la intensidad de su música, ¿ya? No necesariamente la prosa. Pero cuando lo lees es como mucho más directo de lo que uno cree, muy profundo, pero también súper como directo, ¿no? Es como cuando dice una canción folk, tiene 100 caras y tú tienes que encontrarlas todas si quieres poder tocarla. Como que exacto, es muy explicativo, sí. Muy claro. Sí, mira, me tincó. Sí, no, la próxima, próxima, un gran libro, sí. Ya, la próxima autora, esa la leí recién y es extraordinaria, en mi opinión. Sí. Ahí escuchamos a Patti Smith, Éramos unos niños, que es un tremendo libro autobiográfico, pero es la verdad un libro conmovedor, bellísimo, que está centrado en la llegada también de Patti Smith a Nueva York, viniendo ella de los suburbios, y en cómo se va haciendo un nombre también en la escena neoyorquina, en la prolífica y exuberante escena de los años 60, pero a su vez también su vida personal sufre un giro, porque conoce a Robert Mapplethorpe, que es el fotógrafo que se transformó en el gran amor de su vida, en su gran amigo, en su gran confidente, en su gran amante. Y a eso alude Éramos unos niños, a que se conocieron en un momento sus respectivas vidas, donde eran muy niños, eran muy jóvenes y van desarrollando toda una carrera en paralelo que mezcla su amor, sus relaciones personales, hasta la muerte, el año 89, de Mapplethorpe a causa del SIDA. Así que es una biografía bellísima, la verdad, la que presenta Patti Smith, donde va mezclando también su relación amorosa. Oye, el libro que yo recomiendo de ella salió hace no mucho y se llama Pan de Ángeles. Sí. Es muy bonito porque es una biografía que ya no tiene que ver como con el arte, o no necesariamente o directamente con una escena artística y creativa, sino con la infancia, una niña que crece en tremenda pobreza y necesidad, saltando entre distintas viviendas, lo que los papás podían arreglarse, digamos, para poder estar allí con los niños. Muy bonita, es una historia de esas historias así también de parte de la historia de su ciudad, de su país, de Estados Unidos. Es muy bonita. Exacto. Esa yo la recomiendo, se llama Pan de Ángeles y es muy, mira, Claudio, como decía yo, es muy cortita, es que
Esta es corta, esta corta, corta. Los libros de Patti Smith sí lo que tienen de bueno es que son breves y son al callo, son muy directos, son muy lineales en ese sentido y se leen de manera súper rápida, además que son súper emotivos, entonces eso también lo hace, la verdad, bastante fáciles de leer, uno se va fluyendo muy, muy velozmente. No, grandes libros. Nos quedan algunos minutos para algunas otras lecturas y vamos con la siguiente. Ahí está sonando Talking Heads, que lo elegimos por David Byrne, por su cantante, quien escribió el libro Cómo funciona la música. Esto ya no es biográfico, esto es otro tipo de libro, que es cuando los músicos escriben de música, que es súper interesante porque hacen el ejercicio de escribir de lo que ellos hacen, de lo que más les gusta, y tratar de despojarse de términos técnicos para poder acercarse en términos más familiares, más domésticos, a lo que es el arte de hacer música. Y aquí David Byrne describe toda la formación de la música desde los hombres en la prehistoria, desde cuando se empezó a hacer sonido, desde cuando el hombre empezó a golpear las piedras, empezó a golpear en las cavernas y empezó a hacer los primeros ejercicios de sonido hasta la llegada de la música digital, hasta la llegada de Spotify, hasta la llegada del consumo de música actual. Traza todo un arco, todo un recorrido súper interesante David Byrne en cómo funciona la música, de cómo finalmente nos acercamos a la música, cómo la música nos emociona, cómo la música nos da un valor extra a nuestras vidas, y eso me parece súper interesante de este libro, que también se hace súper fácil de leer independiente que seas músico o no, o independiente de tu nivel de estar involucrado con la música. Me parece que es un libro también súper inquieto desde ese punto de vista. Mira, bonito. Sí. Yo creo que ese es un libro que hay que tener y que, si se puede, y hay que leer si se encuentra por allí. Están los diarios de bicicleta también de David Byrne, que es un gran ciclista, y aquí habla como... Yo no sabía que él, a dónde va, donde se presenta con el grupo solo, lleva una bicicleta plegable. Entonces, en Chile lo ha hecho, las veces que ha venido a Chile ha paseado en bicicleta por el sector de Las Condes, Providencia. Viene con su bicicletita, sí. Viene con su, y ahí sirve para nutrir esos diarios de bicicleta que en algún momento escribió también. Ya, sí. David Byrne entonces como autor y como músico. Y un último, Claudio, para recomendar como autor, como despidamos con uno chileno, buena idea. Con una autobiografía también, que es una autobiografía bien especial, Héroe, de Jorge González, que todavía se encuentra por ahí en algunas tiendas de música chilena que hay en algunos puntos de Santiago. Es una autoedición y es una biografía un poquito con una sintaxis alterada, no es una biografía donde Jorge González se haya sentado frente a un computador a escribir toda su vida y a dar un volumen de su vida gigantesco, sino que él fue un poco, uno podría decir, garabateando su vida, escribiendo pequeñas frases, escribiendo cosas por aquí y por allá, en orden cronológico, pero los pensamientos que le iban saliendo, es como una conversación por WhatsApp con Jorge González, un poco él iba disparando lo que le iba saliendo de su mente y lo iba plasmando en este libro. Así que Héroe de Jorge González es una gran manera de acercarse a la versión más honesta, más brutal de Jorge González. No es una versión de un escritor fantasma, de otro tipo de instancias, sino que es Jorge González en estado crudo, como si fuera un demo. Eso es un poco lo que qué interesante. él escribe. Interesante. Sí. Me gusta tu elección porque Los Prisioneros tienen muchos libros. O sea, hay muchas biografías de los prisioneros. Está la biografía de una amistad, está el libro de Julio Voces, está el Sudamerican Rocker, que es más reciente, que es biografía de Jorge González. Son muy inspiradores los prisioneros, y tú elegiste ese, que es Héroe, y es del propio Jorge González. Claudio Vergara, excelentes lecturas todas. Buenísimo, ojalá alguien tome apunte y ahí las pueda buscar durante este fin de semana, que también van a haber muchas librerías abiertas y disponibles en estos días del libro. No hay mejor combinación que libros y música. Claudio Vergara lo sabe y lo cuenta en lo que queda del día. Muchas gracias. Un abrazo, estén bien, chao, chao. Muy buenas tardes. Encuentra esta y otras historias en cooperativapodcast.cl. Puedes suscribirte en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma de audio favorita. Cooperativapodcast.cl es otra forma de escuchar.